En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, y vamos a leer una porción, hermanos, muy selecta, como toda la Escritura. Mateo 25, vamos a ver del versículo 31 hasta el 46. Mateo 25, 31 al 46. ¿Listos, hermanos? Amén. Muy bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su reino, venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, y estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Amén. Padre Dios, en el nombre bendito de Jesucristo, Dios amado, vamos a hablar su palabra en el temor de su nombre. Pedimos la guianza del Espíritu Santo, Señor eterno, para que su palabra, Señor mío, caiga en buena tierra y podamos discernir y entender el plan que está preparado, Señor, para aquel que persevera y que pelea la buena batalla. Gracias, Dios amado, por este tiempo en esta casa de oración. Bendigo cada familia en el nombre bendito de Jesús, y que nuestro oído esté afinado, Señor eterno, para ser unos receptores de su palabra y no tan solo unos oidores. En el nombre bendito de Jesucristo, su nombre sea glorificado. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Ocupe su lugar, queridos hermanos. Ocupe su lugar. Mire, mi hermano, somos personas bienaventuradas al estar en la casa de oración en paz, para escuchar el consejo, un consejo, mi hermano, que nos conduce a vida eterna. Amén. Gracias, Señor. Recuerda lo que dice la palabra. Amén. El mundo y sus deseos pasan. Amén. Amén. El mundo y sus deseos pasan. Amén. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, eso pasa. Amén. La riqueza, la belleza, la influencia, mi hermano, la preparación intelectual. No pongamos confianza, mi hermano, en cosas que son pasajeras. Amén. ¿Correcto, mi hermano? Amén. El mundo y sus deseos
pasan, mas la palabra, esta palabra, permanece y permanece para siempre. Entonces, mi hermano, ¿no nos consideramos bienaventurados al escuchar algo como esto, queridos hermanos? Amén. Somos privilegiados, hermanos. Amén. De tener un Dios que nos ama y que nos está esperando. Amén. Que nos estimula a través de la palabra con la ayuda del Espíritu Santo. No hay razón para tirar la toalla, queridos hermanos. No hay razón. La persona que se aparta, mi hermano, desde ahorita se le pronostica, mi hermano, un fracaso temporal y eterno. Ay, mamá. Temporal y eterno. En la Escritura hallamos pasajes, mi hermano, como la ley de la siembra y la cosecha. Dice la Biblia que no os engañáis porque Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Amén. Eso va a cosechar. No queremos vivir, mi hermano, con las consecuencias, queridos hermanos. Las consecuencias de lo que se siembra se cosecha. Amén. Hay personas que se han entregado a Cristo, mi hermano, con deficiencias físicas. ¿Por qué? Porque le sembraron a su cuerpo, mi hermano, droga. Le sembraron, mi hermano, cosas, mi hermano, que infectaron su cuerpo. Hoy en día se han entregado a Cristo. Qué bueno, pero viven con una consecuencia. Amén. Modo. Eso sembraste, eso cosechaste. Pero estás ahí, vamos a perseverar. Somos bienaventurados al escuchar esta palabra. Amén. El tema que le hemos puesto, mi hermano, a esta predicación: conoce el beneficio del Señor. Se nos dice a cada uno en particular: conoce el beneficio del Señor. Al principio de abrir este servicio leímos el Salmo 103, ¿verdad? Y el salmista dice: bendice alma mía Jehová, que entre otras cosas dice: y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. ¿Para qué son estos beneficios? Hablamos una palabra: para los que le temen a Dios. No es un temor de miedo, un temor de susto, no es un temor reverencial. Es un temor moral. Amén. Es un valor, queridos hermanos. Amén. Que demuestra a ti mismo y al que te rodea, mi hermano, que le tiene reverencia a Dios. Ese es el temor a Dios. No es un temor, mi hermano, de susto, de miedo. No se trata de eso. Es un temor reverencial. Los que temen al Señor, se les da la promesa, aún, mi hermano, que vivan semejante como las águilas. Amén. Dice que te rejuvenece tanto lo físico como el entendimiento. Sé que vamos a morir y vamos a llegar a viejos, pero mi hermano, hay mucha diferencia llegar a viejo y morir de viejo, que morir viejo y todo acalambrado. Correcto, mi hermano, ¿verdad? Que cuando Dios nos lleve, pues nos lleve, total, se acabó. Amén. Pero mi hermano, a veces hay casos muy lastimeros, ¿verdad? Que estamos en una edad, mi hermano. Hay gente que dice: ya quiero que Dios ya me diga yo. ¿Por qué? Porque está la consecuencia. ¿Correcto, mi hermano? Bien. El pasaje que hemos leído, mi hermano, se conoce como el juicio de las naciones, ¿verdad? Este pasaje es muy selecto en la Escritura porque se conoce como el juicio de las naciones. Empieza diciendo este pasaje: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y mira lo que dice: y apartará los unos de los otros, como el pastor las ovejas aparta de los cabritos. Mira, hermano, en las Escrituras hay unas escenas que resaltan más que otras, pero nosotros tenemos la culpa porque le damos más interés a unos pasajes que a otros. En realidad toda la Escritura es inspirada por Dios. Es para aconsejarnos, mi hermano, y enseñarnos. El Espíritu Santo quiere enseñarnos, mi hermano, etapas y tiempos que van a suceder. Dios quiere que su pueblo lo sepa. Mira,
esta escena se le llama como la segunda venida. Ya para esta época, cuando el Señor realice, mi hermano, esta escena, la iglesia ya experimentó el arrebatamiento. ¿Correcto, mi hermano? La iglesia ya experimentó el arrebatamiento para esa época. O sea que la iglesia, mi hermano, no está ahí. No está ahí, mi hermano, entre los cabritos y las ovejas. Nosotros ya venimos con Cristo. A ese tiempo, mi hermano, la iglesia ya experimentó, mi hermano, el reino de los cielos. Ya se celebraron las bodas del Cordero. Ahora, mi hermano, Jesucristo viene a establecer su reino sobre la tierra, teniendo como base Jerusalén. Amén. Mira, encontramos al pueblo de Israel. Dios deja en reserva al pueblo de Israel y se abre un espacio de gracia para la iglesia. ¿Correcto? Se abre un espacio de gracia para la iglesia. La iglesia es levantada. La iglesia es levantada, pero todavía hay otros grupos que van a alcanzar misericordia. Cada vez, mi hermano, los grupos son más selectos porque la situación se pone más apretada para encontrar la salvación. El espacio más beneficioso para la sociedad es el espacio de la iglesia. Nada más. Es el espacio más, mi hermano, más sencillo. Hoy todavía estamos dentro de esa época. Amén. ¿Por qué? Porque la razón es esta. Nada más es venir, confesar al Señor como Salvador y perseverar. Es todo lo que nos pide. Amén. Bueno, entonces, mi hermano, cuando el Señor venga en su gloria, la iglesia ya experimentamos el reino de los cielos, ya se celebraron las bodas del Cordero. Ahora Jesucristo, nosotros venimos con Él, mi hermano, para reinar con Él. Entonces, mi hermano, el Señor habla a este grupo. Para antes de esta escena hay otro grupo, aparte de la iglesia, que no se fue en el arrebatamiento, pero surge otro grupo, mi hermano, conocido como los decapitados. Cuando la iglesia sube, se desata el periodo de tribulación y gran tribulación. Entonces, mi hermano, hay un espacio de tiempo conocido como la marca de la bestia. Mucha sociedad se va a dejar marcar para poder sobrevivir, pero muchos no. Muchos van a preferir mejor que los decapiten. Y ese otro grupo también llega al reino de los cielos. Juan el Amado dice, y vi las almas de los decapitados que también llegaban hasta allá. Ese es otro grupo. Bueno, entonces, mi hermano, se acaba el periodo de la gran tribulación y Daniel dice en el capítulo 12, al final del capítulo 12, dice, bienaventurado el que llegue a 1300, parece que son 35 días, déjeme leerlo para no echar un error. Dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. De 1290 días a 1335 hay una diferencia de 45 días. En esos 45 días es cuando el Señor viene, establece su reino y normaliza la estabilidad sobre la tierra, que ha quedado un cataclismo terrible por las escenas de la bestia y la gran tribulación. ¿Correcto, hermano? Quiero que note la secuencia que va tomando esto, hermano. Ahorita estamos bien privilegiados, mi hermano. No tenemos persecución local. Podemos tener servicios
a las 2, 3 de la mañana, podemos tener servicios en las casas, mi hermano, podemos leer la Biblia, podemos mandarnos textos, podemos decirnos gloria a Dios y aleluya, y nadie viene a molestarnos. Es un periodo plenamente de gracia, hermanos. Amén. Que debemos de aprovecharlo. Amén. ¿Para qué? Para nutrirnos de la convivencia y transmitir este mensaje a otros, que ahorita es el tiempo de la gracia. Amén. Es el tiempo, mi hermano, sencillo, fácil, el tiempo regalado para el perdón de pecados y la salvación del alma. Porque después del arrebatamiento las cosas van a cambiar drásticamente, queridos hermanos. Las cosas cambiarán drásticamente. Habrá grupos que se van a salvar, pero ya no así de sencillo, ya no por gracia, mi hermano. Será por la soberanía de Dios, pero también por el esfuerzo que van a hacer, mi hermano, en llegar al reino de los cielos. Juan el Amado dice que después del arrebatamiento, él vio las almas de los decapitados. Personas, mi hermano, que no se dejaron manipular ni gobernar por el anticristo, excepto también por la marca de la bestia, el 666. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Todo apunta para allá, hermanos. Necesitamos, mi hermano, estar enceguecidos para no tener la percepción de lo que se viene manipulando en lo religioso, en lo económico y en lo político. Amén. Necesitamos, hermanos, estar ignorantes totalmente para no tener esa percepción. Todo apunta para allá. Amén. Entonces, después del arrebatamiento, surge ese grupo de los decapitados. Entonces, mi hermano, empieza el periodo de los 45 días de los que habla Daniel, y Dios viene en gloria, viene a establecer su reino. Amén. Pero ahí, mi hermano, surgen dos grupos. Se le conoce como el juicio de las naciones. Esta gente, mi hermano, vivió y sobrevivió al periodo de tribulación y gran tribulación. Sobrevivieron. Se dieron la habilidad por A o por B, escondidos en cuevas, en montañas, en sótanos, no sé, mi hermano, pero se dieron la habilidad de sobrevivir. Ahí, mi hermano, no se puede entender este pasaje que la salvación es por obras, ahorita en la actualidad, porque aquí dice, tuve sed y me diste de beber, ¿verdad? Entonces dice, por eso, el Señor dice, yo te voy a rescatar. Pero es que este periodo no pertenece al periodo de la gracia. Es un periodo ya extraoficial, como otra oportunidad para que la gente se salve. ¿Correcto? Es como una extensión, como otro permiso, pero diferente. Va a haber gente, mi hermano, que no se dejó marcar. Gente que huyó a las montañas, a los pueblos, etcétera, mi hermano. Y hubo gente que ayudó a esta gente a sobrevivir. Eso vienen siendo, mi hermano, los de la derecha. Amén. Pero también hubo gente, mi hermano, que en lugar de creer en el Señor se aferraron todavía. Se endureció el corazón, mi hermano, y se hicieron incrédulos, viendo todavía todas las escenas palpables que se vivieron en los próximos años pasados de la 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Aún así, mi hermano, se puede dar cuenta uno hasta dónde puede endurecerse el corazón del ser humano. Amén. Todavía aspirando, mi hermano, a vivir, mi hermano, mundanamente. Amén. Entonces, mi hermano, el Señor viene y en su misericordia, mi hermano, abre otro espacio para este grupo de personas. El Señor les dice, porque tuve sed y me diste de beber. ¿Cuándo? En el periodo de la tribulación. Tuve hambre y me diste de comer. Personas, mi hermano, que se aferraron a la promesa del Señor. Y hubo gente que los ayudó, o unos a otros se ayudaron y pudieron sobrevivir. Y llegaron, mi hermano, al final de la gran tribulación. Esta gente entra al reino del milenio. Por permiso de Dios.
entra al reino del milenio. Pero mira, mi hermano, qué cosa, a veces, mi hermano, generalizamos las oportunidades. Amén, aleluya, gloria a Dios. Vuelvo a decirte, hermano, que el espacio más cómodo para perdón de pecados y salvación del alma es el periodo de la gracia. Amén. No hay otro espacio tan más sencillo y tan más común, mi hermano. Pero a veces, mi hermano, dejamos ir estas oportunidades. Dejamos ir la oportunidad de poder servirle a Dios, de invertir nuestro talento, invertir nuestro tiempo en avanzarle al reino, porque mira, hermano, la Biblia dice, mi hermano, que a la iglesia se le va a correr un juicio. Se le va a correr un juicio a la iglesia, pero no es un juicio de condenación, es un juicio para galardonar, para recompensar a cada uno según haya sido su obra mientras estaba aquí sobre el cuerpo, viviendo aquí en la tierra. Esta compensación que el Señor hace a este grupo, llamado el juicio a las naciones, mi hermano, es diferente al juicio que corre la iglesia. Esta gente, mi hermano, a fuerza propia, a pulmón propio, mi hermano, a decisión aferrada, se está ganando ese espacio. Pero como dice el canto, mi hermano, ¿para qué te arriesgas? ¿Por qué no te humillas y pides perdón? Amén. ¿Para qué te arriesgas? Pero ya ven, mi hermano, que a veces somos así de necios. Estaba en una ocasión en una casa que tenía alberca, y el papá le decía a un chiquillo que andaba ahí de 4 años, chiquillo, le decía: no te acerques porque te puedes caer a la alberca. Y el papá platicaba y el chiquillo le da un paso para acá. ¿Ah? No te acerques porque te puedes caer, y el chiquillo otro paso para allá. Si a esa edad, mi hermano, ya nos ponemos nuestros moños. Imagínate, mi hermano, ya cuando experimentas cosas que el mundo te ofrece, el hombre se endurece. Pablo llegó a decir, mi hermano, que el hombre llegaba a un estado hasta de animal. Amén. Llega un momento que se le cauteriza la conciencia, que ya no tiene remordimiento, no hay sentimientos. Y eso lo estamos viendo ya cada vez más común, mi hermano. Veía la noticia de México, hermano, y cómo ya se hizo común, mi hermano. Se encuentran bolsas y bolsas y bolsas, son puros cuerpos masacrados, nomás los ponen en bolsa y van y los tiran a los pueblos, a las calles. ¿A qué estado, mi hermano, ha llegado esos hombres, esas mujeres? Pues sí, la Biblia los identifica como personas que tienen cauterizada la conciencia. Y cosas peores, mi hermano, se empezarán a ver, porque hemos dicho, mi hermano, que el mundo viene de menos a más. Entonces, mi hermano, valoricemos el tiempo que tenemos. Amén. Estamos en un tiempo de gracia, en un tiempo, queridos hermanos, que somos libres. Estamos en un país que nos da el privilegio, mi hermano, de predicar el evangelio, porque esto se va a terminar. Pronto se van a empezar a sentir acusaciones al pueblo de Dios. Alguien me mandó un mensaje a mi teléfono diciéndome que ciertas familias ya dejaron de estar yendo a los templos porque oyeron decir que el gobierno que va a empezar a quitar las Biblias y que iban a empezar a perseguir, mi hermano, a ciertos grupos. Ahora, mi hermano, ya no quieren ir al templo. Ahora se juntan en una casa, en otra casa, en otra casa, pero disimuladamente, porque el temor está llegando. Y eso no es nada, queridos hermanos. Amén. El asunto se va a poner peor. Amén. Si tenemos oportunidad hoy, mi hermano, Amén. de anunciar el nombre de Jesucristo, hagámoslo ahora. Amén. No entremos a la etapa, ay, si hubiera oído, si hubiera ido, si hubiera querido. Porque normalmente, mi hermano, somos buenos, mi hermano,
para cultivar esos hábitos. Ay, me acuerdo cuando me decía, tuve la chance. Amén. La cosa viene de menos a más, hermanos. Entonces, mi hermano, el Señor viene con sus santos ángeles, pero ahí también viene la iglesia. Y tiene 45 días, mi hermano, de los que habla Daniel, para estabilizar a la sociedad. Jerusalén será la capital del mundo entero, porque Jesucristo tendrá su reino desde Jerusalén. Y los ángeles y la iglesia que se fue en el arrebatamiento, dice, y viviremos y reinaremos con Él. Amén. Gloria a Dios. Parte de ese reino será aquí sobre la tierra, se le conoce como un reinado de 1000 años. Pero después de los 1000 años, hay otro juicio. Hay otro juicio más. Amén. Pero la iglesia no tiene por qué temer a ese juicio tampoco. Porque la iglesia ya a esa época, mi hermano, ya experimentamos, ya andamos en un cuerpo glorificado. Amén. La iglesia de esa época, mi hermano, los que nos fuimos en el arrebatamiento o los que morimos antes del arrebatamiento, no es problema. Amén. En la venida de Cristo dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Es que para la iglesia fiel nos da igual. Amén. Pablo dijo, si morimos, para Dios morimos. Y si vivimos, pues para Dios vivimos. Somos del Señor, vivos o muertos. Amén. Somos del Señor. Aleluya. Amén. La fidelidad a Cristo, mi hermano, la fidelidad a Cristo nos coloca, mi hermano, en esa posición. ¿Correcto, mi hermano? Entonces, mi hermano, si le somos fiel a Cristo, no tenemos por qué temer ni estar en el grupo de los decapitados, ni estar en el grupo del juicio de las naciones, ni estar en el grupo del juicio del gran trono blanco. Se le va a correr un juicio, mi hermano. Hay otro juicio conocido como el juicio del gran trono blanco. Amén. ¿Cómo va a funcionar eso? La gente que entró, los de la derecha, o sea, las ovejas, porque los cabritos les dieron gas. Hoy no más les dieron gas. Amén. A los cabritos, mi hermano, esos me los echaron en salsa junto con el demonio, por llamarlo de esa manera. El Señor lo dijo: apartados de mí, malditos. Fíjate cómo los maldice el Señor. Les dice malditos. Apartados de mí, malditos, no los conozco. Amén. Van a ser lanzados al lago de fuego y preparados para el diablo y sus ángeles. Amén. Pero si somos fieles al Señor, nosotros oímos estas escenas, mi hermano, sin temor a que nosotros estemos incrustados ahí. Por eso, mi hermano, la fidelidad, dice el canto, es grande. La fidelidad de Dios es grande. Amén. Si le somos fieles a Dios, no tenemos por qué temer. No estamos incluidos ni en el grupo de los decapitados. No estamos incluidos, mi hermano, ni en los cabritos, ni en las ovejas. No estamos incluidos, mi hermano, ni en el juicio del gran trono blanco. A esa época la iglesia ya vivió muchas experiencias, de las que habla el Salmo 103. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Por eso le puse el tema: conoce el beneficio del Señor, iglesia. Conoce el beneficio del Señor. ¿Te das cuenta, mi hermano, de todo lo que vamos a ser librados? Amén. Que en medio de todas estas escenas, de estos juicios que te estoy comentando, pues eso es lo que sabemos. Porque el apóstol Pablo habla de cosas estratosféricamente grandes. Dice Pablo: andamos en parte, conocemos en parte, pero un día seremos lo que vamos a hacer. Mi hermano, sin duda alguna, mi hermano, nos imaginamos nomás lo que nos imaginamos. Pero llegar allá, mi hermano, va a ser otra escena. Amén. Gloria a Dios. Y incluida ya de lo que sabemos. Incluido lo que sabemos. Amén. Entonces, te das cuenta, mi hermano, la oportunidad que tenemos cuando venimos a un culto, cuando nos entregamos al Señor, cuando cantamos alabanzas. Amén.
cuando servimos a otro, cuando le ministramos a otro, son oportunidades de oro, queridos hermanos. Amén. Porque esta es la ruta que la iglesia debe de tener y valorizar, hermanos. Porque el tiempo se acaba, ¿o no? Amén. Amén. Mi hermano, se va a acabar el tiempo natural y el tiempo de la vida también se nos está yendo, hermanos. El Salmo 103 dice bien claro, porque la vida del hombre es como la hierba y como la flor del campo, Amén. como la neblina que aparece por unos momentos y luego se desvanece. Amén. Que no nos atrapen, hermanos, la malicia del mundo, que no nos atrape la codicia, la avaricia, que no nos atrapen los celos, que no nos atrape la murmuración, que toda esa pandilla, mi hermano, tenemos que reprender en el nombre de Jesús y que seamos un pueblo selecto, queridos hermanos, hasta la venida de Cristo. Esa es la iglesia, mi hermano, que sobresale, y esa es la iglesia que se va en el arrebatamiento. Amén. Gloria a Amén. Dios. Escuchemos, mi hermano, insistentemente la amonestación del Espíritu Santo. Yo también me veo en una silla ahí, igualmente como ustedes, queridos hermanos. Amén. Amén. El ser pastor es ser un líder, mi hermano. Eso no te hace, mi hermano, diferencia. Ay, es que yo soy el pastor y es que yo soy el líder. Yo estoy aparte de todo. No, Señor, estoy también allí, en el grupo, hermanos. Amén. En el grupo. Con responsabilidad de predicar esta palabra, sin conveniencias personales, queridos hermanos, sin intimidarlos para sacar un beneficio personal. No se trata de eso. ¿Para qué me engaño, queridos hermanos? Vivimos una vida normal como cualquier otro cristiano, con la obligación de hablar la verdad, hermanos. Amén. Entonces, mi hermano, qué privilegio tenemos ahorita, queridos hermanos. Amén. Mira, llegar a un lugar como este, alfombra, aire acondicionado, sonido. ¿Quién te pegó? Amén. ¿Quién te quiere más, hermano? Amén. Amén. El Espíritu Santo. Amén. Entonces, mi hermano, surge la iglesia, recibimos un cuerpo glorificado, estamos con el Señor, conocemos el tercer cielo, conocemos el reino de los cielos tal como Él es, porque la Biblia dice que le veremos cara a cara tal como Él es, porque hasta ahorita nuestro Padre Dios es conocido tan solo por su nombre y por su palabra, porque nadie jamás ha visto a Dios. Amén. Ahorita lo conocemos simplemente por su palabra y por su nombre. Pero Pablo dice, mi hermano, que si perseveramos y somos fieles, dice que un día le veremos tal como Él es. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. La iglesia se va. Amén. Es el grupo más privilegiado. Habrá otro grupo que le llamamos los decapitados, pero ya no va a ser como ahorita. Amén. Ya, mi hermano, va a haber persecuciones terribles. Apocalipsis capítulo 9, mi hermano, habla, mi hermano, que se va a destapar el pozo del abismo. Demonios que están preservados y reservados en prisiones de oscuridad en los abismos de la tierra, mi hermano, en las profundidades del mar. Dice que se van a abrir esos pozos y van a salir demonios que solamente, mi hermano, están preservados para atormentar a la gente por un periodo de 3-4 meses. Se les describe, mi hermano, que tienen una apariencia de pelo de mujer, cara de león, cuerpo así, y tienen cola como los alacranes. Y dice que su ruido es como grandes tropas de armamento, como grandes tropas, mi hermano, de cuarteles de caballería o de carros de guerra, etcétera, mi hermano, donde andan atormentando a la gente. Va a ser un periodo terrible. Y hablo esto, mi hermano, para que nos demos cuenta del privilegio que tiene la iglesia. Amén. Que no vamos a vivir esas etapas. Amén. Amén. Entonces, mi hermano, se le hace juicio a las naciones, conocido como el juicio de las naciones. Los de la izquierda, que son los cabritos, el Señor los maldice y los manda al lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. A los cabritos, a las ovejas se les dice: venid benditos de mi Padre, porque se esforzaron, ayudaron a la gente para no dejarse marcar. Amén. Seguramente los ayudaron con alimento. A lo mejor les dieron posada en la casa, los escondieron, qué sé yo, mi hermano, entre otras cosas. Total que sobrevivieron y llegaron, mi hermano, al final del periodo de la gran tribulación. Y Cristo le dice: venid benditos de mi Padre.
Por cuanto lo hicieron a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hicieron, dice el Señor. A mí me lo hicieron. Amén. Y si el Señor le da por bueno esa etapa de tiempo, ¿cuánto más a la iglesia, hermano? Así es. Amén. Lo que podemos hacer por causa de Cristo y del Evangelio. Amén. La Biblia dice, queridos hermanos, dice la palabra, dice, cualquiera que haga algo por causa mía y del Evangelio, dice, recibirá 100 veces más en esta vida y en la venidera, la vida eterna. Amén. Amén. Privilegio, mi hermano, que el grupo de los decapitados no tiene. ¿Usted cree, mi hermano, que no va a haber terror en esa gente, acordándose que quizás estuvieron en un culto, oyeron la palabra, supieron de Cristo, del lavamiento de pecados con la ayuda del Espíritu Santo, sabían del arrebatamiento de la iglesia, pero mi hermano, quisieron vivir en los deleites? Amén. Quisieron darse un gusto personal en drogas, en sexo, en robo, en malicia, en idolatría, etcétera, disfrutando los años de la vida. Jesucristo no los coloca en ese lugar. La gente misma se coloca en ese lugar. Amén. ¿Son salvos? Se la rifaron. ¿Prefirieron decapitarse? Se oye sencillo en palabras. Amén. Pero habrá torturas psicológicas terribles, hermano, Amén. entre otras cosas. Llega ese grupo, hay el grupo de las naciones, a las ovejas, venid benditos de mi Padre, entran al reino del milenio. Amén. A esa época, mi hermano, los muertos sin Cristo, esos todavía están en las tumbas. Amén. Resucitaron los muertos en Cristo. Amén. Pero los muertos sin Cristo, los que murieron en pecado, mi hermano, los que murieron ahí, mi hermano, confiando con el corazón sagrado, los que murieron confiando, mi hermano, aferrados de la cultura y la tradición, esos van a quedar ahí todavía, mi hermano, por 1000 años más. Amén. Entonces, mi hermano, se llega el final del reino del milenio sobre la tierra, donde la iglesia reina con Jesucristo. Vuelvo a decirles que para ese tiempo la iglesia, mi hermano, es privilegiada. Amén. Aleluya. Pobres, mi hermano, los que no quisieron oír, Amén. los que no quisieron entender. Así es. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Llega el final del reino del milenio. Y en el reino del milenio, esa gente, los de la derecha, conocidos como las ovejas, van a procrear gente, van a procrear familia. Amén. Y Dios, por su amor y su justicia, les tiene que correr un juicio a esa gente al final. Y muchos, todavía muchos, hermanos, hay gente que va a vivir el reino del milenio, pero no van a entrar a la eternidad. Porque todavía, mi hermano, todavía había síntomas del pecado. Amén. Entonces, en ese juicio del gran trono blanco, mi hermano, también se despierta a los muertos sin Cristo. Amén. Únicamente se les da la orden de resucitar, y Cristo los coloca delante de Él. A todos los muertos de toda la historia, van a estar delante de Él, pero solamente para que oigan la condenación que les espera. No, ya no hay oportunidad, mi hermano. Ya la Biblia ya no enseña escenas, excepto, mi hermano, que en su soberanía y en su misericordia, pues Dios puede hacer lo que Él quiere. Amén. ¿Correcto, mi hermano? Amén. Pero de acuerdo a la palabra, mi hermano, ya no hay más. Al final del milenio ya no hay más esperanza de vida eterna. Ya no hay más esperanza de vida eterna. Amén. Únicamente se despierta esa gente, mi hermano, para decirles la sentencia. Amén. Y termina el milenio y empieza la eternidad. Amén. Se habla de cielos nuevos y tierra nueva, Amén. donde Aleluya. mora la justicia de Dios. Y dice Juan el amado, y vi descender del cielo la nueva Jerusalén, Aleluya. Gloria a Dios. donde están las moradas
eternas celestiales. Aleluya, hermano. Fírmele por la suya, querido hermano. Afánele por la suya, querido hermano. ¿Cómo? Siéndole fieles al Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y ahora sí, se acabaron las penas de Juan. Amén. Empieza la eternidad, queridos hermanos. Amén. Gloria a Dios. Unos en el reino del Señor y otros en el lago de fuego. Si Dios en su misericordia llega a abrir un espacio en las eternidades venideras, llega a abrir un espacio, eso queda en su plena soberanía del Señor. Amén. Pero de acuerdo a la palabra, estas son las escenas próximas a suceder, queridos hermanos. Amén. Por eso le puse el tema, conoce el beneficio del Señor. El salmista dijo, y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén, hermanos. Que salgamos de aquí motivados, hermanos. Amén. Gloria a Que salgamos de aquí, mi hermano, entusiasmados de que somos la iglesia. Amén. Y como dice Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Si nos morimos, vamos con el Señor. Si viene Cristo y nos lleva, nos vamos con el Señor. Amén, hermanos. No estamos intimidados por los decapitados, ni por los cabritos, ni por las ovejas, ni el juicio del gran trono blanco. La iglesia, mi hermano, a esa época, mi hermano, ya está libre de polvo y paja, queridos hermanos. Ya andamos en un cuerpo glorificado, viviendo y reinando con Cristo, porque así lo declara su palabra. Conoce el beneficio del Señor, iglesia. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Ya terminamos.